Entonces, vamos a continuar a ABC.
Eh, Vamos a recordar algunas cosas de la anterior clase que me parecen importantes. El accidente vascular cerebral es una disfunción neurológica súbita debido a alteración de circulación y que no se debe a un fenómeno convulsivo ni a trauma. Si es por trauma ya no es ABC y si es después de convulsión ya no es ABC. 80% de los accidentes vasculares encefálicos son isquémicos. 20% de los accidentes vasculares son hemorrágicos. La clase pasada hemos visto solamente accidente vascular encefálico isquémico, ¿correcto? Algunas cositas importantes es cómo se divide, cómo se clasifica el ABC isquémico de acuerdo a su mecanismo de producción, ¿no? Entonces hemos dicho, trombótico es el que la alteración está en el mismo vaso cerebral, en la misma arteria cerebral. Trombosis, obstrucción por una placa de colesterol, vasculitis, lo que sea. ¿Okay? Embólico significa que de alguna parte del cuerpo, generalmente, no del cuerpo, de alguna parte de la circulación arterial que va al cerebro, corazón, carótidas principalmente, se desprende una placa, se hace un coágulo, sube al cerebro, tapa una arteria, ese es el mecanismo embólico. El mecanismo hemodinámico es ese en el que no hay obstrucción arterial, pero hay una hipoperfusión por algún motivo. ¿Cuál es el motivo más frecuente que hemos visto? Hipotensión arterial severa por un sangrado excesivo o parada cardiorrespiratoria, cuando a veces la reanimación cardiopulmonar es no muy bien sucedida. Les cuento una pequeña anécdota en relación a reanimación cardiopulmonar. La Secretaría de Salud de Río Branco nos manda a un grupo de todas partes del estado del Acre a hacer un curso de reanimación cardiopulmonar pediátrica. Todos nosotros llegamos así, con el pecho hacia afuera. Yo tengo 20 años de médico, 15, 20, y que todos nosotros sabemos hacer masaje en niños. Ok, entonces nos presentan un muñeco. Que tiene la sensibilidad de cuántas veces uno hace bien el masaje cardíaco. Lo mínimo aceptable para que una reanimación cardiopulmonar sea eficiente es que 80% del masaje cardíaco sea bien hecho. Todos nosotros, cada muñeco, el muñeco ese mide cuánto haces de profundidad, cuánto dejas expandir y la frecuencia. La mayoría de nosotros, los capos, nadie llegaba al 100%. O sea que el tema de cardiopulmonar, de reanimación cardiopulmonar, ustedes tienen que por lo menos saber bien la teoría para que después en sus primeros pacientes entrenen, para ver que vayan mejorando, para realmente que cuando tengan un paciente para poder rescatarlo, lo hagan bien y no se quede con una resistencia. ¿Okay? Entonces, la teoría de reanimación cardiopulmonar ustedes la leen y si nos da tiempo y se portan bien en el examen, hacemos una pequeña aula de reanimación cardiopulmonar, de intubación, digamos que es lo que es más interesante. ¿Ok? Mariano, estoy saliendo del hotel. Ok. Dentro del ABC isquémico, ¿no? Hemos mencionado el accidente isquémico transitorio. Así, para ustedes sobre todo, que van a atender pacientes en puerta de entrada, en ambulatorio, en consulta externa, por lo menos hasta que hagan su especialidad e incluso durante su especialidad, este es uno de los temas más importantes que tienen que saber reconocer. Porque como habíamos dicho, la mayoría de los pacientes que llegan con un ABC, donde ya no se puede hacer prácticamente nada, han tenido un señal de alerta no diagnosticado que se llama ABC
isquémico transitorio. Trastorno isquémico transitorio. ¿Okay? La característica fundamental de este es que dure hasta 24 horas. Y el defecto neurológico de este aviso isquémico puede ser cualquier cosa. Puede ser un síncope, puede ser la pérdida fugaz de la visión, que se llama amaurosis fugax, una hemiparesia, una disfasia, una hemianopsia, vértigo, ataxia, en fin, donde se quede sin circulación el cerebro va a ser el síntoma. Si es en el lugar de la audición, va a quedar sin audición, sin ver, sin tacto, sin movimiento, con razón de conducta, etc. Entonces, este es un tema importante que tienen que tenerlo en la cabeza siempre que vean un paciente con un defecto neurológico súbito que dure menos de 24 horas. Dura más de 24 horas, se llama defecto neurológico isquémico reversible, hasta un mes. Y si el defecto dura más de un mes, probablemente no va a recuperar 100% y va a ser un infarto cerebral, con secuelas de tal o de cual cuestión. Eso ya hemos visto más o menos. Habíamos hablado de estos pequeños comandos, ¿no es cierto? Ver la mímica facial, recuerden siempre lo que les digo. La parálisis facial central es esa que uno mira al paciente y está todo desviado, es fácil de reconocer. La parálisis central de ABC es más difícil de ver, entonces tienen que hacer alguna prueba. ¿Qué prueba? Que sonría o que haga pico para ver el desvío. ¿Okay? Hacerle pedir siempre al paciente que estire los brazos, que cierre los ojos y ver si un lado se cae o no se cae. Lo echan al paciente, le hacen doblar las piernas y el lado afectado va a caer siempre con los ojos cerrados. Y la otra cosa es el lenguaje, ¿no? Y tienen que hacerle al paciente decir una frase simple, no le van a pedir que diga otorrinolaringología, ¿no? Le van a decir que diga su nombre, que diga una frase simple para ver si tiene el trastorno del habla. ¿Por qué esos tres comandos? ¿Por qué esos tres comandos? Porque el lenguaje y el defecto motor son los síntomas más frecuentes en el ABC. ¿Okay? Puede tener una hemianopsia, una cuadrantopsia, pero puede. Ustedes van a revisar al paciente entero, pero esos pequeños síntomas son los más importantes por la frecuencia. ¿Okay? Otra cosita importante que hemos visto es corregirme todo, yo creo que es importante. Ok, ya saben. En cuanto a los exámenes complementarios de sangre, etc., no se olviden el mensaje que la realización de los exámenes complementarios no puede atrasar el tratamiento, que vamos a ver el tema del tratamiento, no puede atrasar el tratamiento para hacer trombolisis. Para el ABC isquémico, el tratamiento realmente, el único tratamiento que sirve es la trombolisis. Entonces, yo quiero que lo vean y lo vean y lo vean en sus casas, que es una tomografía normal. Si ustedes memorizan más o menos cómo es una tomografía normal, ¿okay? Todo lo que es blanco hemos dicho que es hueso, los hemisferios, el cerebelo, los ventrículos, los hemisferios cerebrales y la línea media. Siempre acostúmbrense a ver la línea media. Entonces ustedes van a tratar de memorizar este cuadro primero. Al respecto de la tomografía, hemos dicho que en el ABC isquémico, en el ABC en general, en el ABN en general, la primera tomografía que vamos a pedir es con o sin contraste. Sin contraste. ¿Por qué? Porque el contraste se ve blando. Cuando nosotros veamos ABC hemorrágico, que son de dos tipos, uno de ellos es hemorragia subaracnoide. La hemorragia subaracnoide parece una tomografía con contraste. Entonces, si directamente viene con contraste, pues de que no sepamos si es
isquémico, tomografía sin contraste. Lo más actual ahora es hacer tomografía sin contraste y después hacer una resonancia de difusión que se llama FLAIR, muy accesible, o hacer una angiotomografía. La diferencia, la tomografía con contraste es para ver estructuras cerebrales, que es real sin con el contraste. La angiotomografía es para ver los vasos sanguíneos. ¿Okay? Hemos dicho que la tomografía, el ABC isquémico se ve hipodenso, negro. ¿Okay? Y hay dos signos tempranos, digamos, de ABC. Hemos dicho el primero, que se borran los surcos cerebrales. Aquí, por ejemplo, aquí ven estos negritos, ¿no es cierto? Como hemos visto en la clase anterior, son los surcos cerebrales y aquí no hay ningún surco cerebral, ¿correcto? Y el otro es de la arteria hiperdensa, ¿okay? Esa arteria se ve hiperdensa porque dentro de la arteria hay un coágulo y ese coágulo es sangre y la sangre se ve blanca, por eso dibuja la forma de la arteria. ¿Ok? Perfecto. Hemos repasado un poco la cuestión de la circulación cerebral, ¿cierto? Entonces hemos aprendido a reconocer por la tomografía cuál de las arterias está comprometida. ¿Ok? Arteria cerebral anterior, la parálisis va a ser a predominio de crural. En mi parece va a ser, les van a escribir en sus historias, en mi parece derecha predominio crural, arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior se pinta de esa forma. ¿Ok? También aquí esta parte hipodensa, ¿no es cierto? Ese es un ABC isquémico de arteria cerebral anterior. Arteria, este será ¿cuál hemos dicho? Carótida, porque está comprometiendo la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Carótida, perfecto. Esta es una imagen. Esta será ¿qué arteria? Arteria cerebral media, ¿no es cierto? La hemiparesia será predominio braquial. Vean ustedes, esta es una secuencia, les hemos mostrado, ¿no es cierto? Aquí se ve casi nada, tal vez el borramiento de los surcos, un poco más hipodenso y requete hipodenso, ¿correcto? ¿Okay? Entonces, esta parte del cerebro que es arteria cerebral anterior está normal y esta parte que es arteria cerebral posterior está normal. Entonces nosotros sabemos que es arteria cerebral media. Esta será arteria cerebral media. Esta será carótida, ¿no es cierto? La única parte que está normal es la cerebral posterior. ¿Ok? Este de aquí será cerebral media. La parte anterior está normal y la parte posterior está ok. Ok. Este de aquí será arteria cerebral posterior. Van a poner, cuando les muestren esa tomografía en medicina interna y los docentes no sepan lo que es, entonces van a decir es un accidente vascular isquémico territorio de arteria cerebral posterior. Entonces vean que la arteria cerebral media, normal, y la arteria cerebral anterior, normal. Este de aquí será, ven la imagen hipodensa, ¿no es cierto? Este es el cerebelo. Entonces dirá un accidente vascular cerebral isquémico en hemisferio cerebeloso, izquierdo o derecho. Derecho. No se olviden que en la tomografía es al revés, porque está aquí el derecho, está aquí es izquierdo. Y para tener más seguridad en eso, todas las tomografías tienen una letra aquí que dice right y left, para que ustedes se ubiquen en derecho e izquierdo. ¿Okay? Okay. Esta parte la vimos, ¿no? Ok. El resumen de este slide es ¿qué cosa?
Cuando ustedes vean un paciente grave, ¿qué tienen que hacer ustedes? Moverse, ¿no es cierto? Cuando están con un paciente grave, se mueve, se mueve. ¿Sí? Cuando ven un paciente grave, se mueve, se mueve. M, monitorar. ¿Okay? O, oxígeno. B, exceso venoso. Y E, examen. ¿Okay? Eso es en general para todos los pacientes graves, todos los pacientes de emergencia, protocolo, etc. ¿Okay? Móvil, para que ustedes se acuerden, móvil. Monitorización, oxígeno, vena y examen. En el caso nuestro del ABC isquémico, primero vamos a monitorizarlo. Y hay dos cosas que tenemos que tener mucho cuidado, hemos dicho. La presión arterial y la glicemia. Un poco hemos hablado de eso la otra vez. La presión arterial, hemos dicho, ustedes van a ver los protocolos de ABC, de ABE, y dice que no se trata la presión arterial si esta está abajo de 220 por 120. Dicho de otra manera, solo se trata la presión arterial en el ABC isquémico cuando la presión está 220 por 120. ¿Okay? Esto para nuestros colegas y para nosotros en emergencias parece un pecado capital. Todo el mundo tiene presión un poco parecida a esa, da furosemida, captopril, esas cosas y nada que ver. Es lo que habíamos dicho de aquel tubo, ¿no es cierto? De aquel cano que está obstruido. Entonces, para que se vence esa obstrucción, nosotros tenemos que tener más presión, ¿correcto? Entonces, si el cano está obstruido aquí y nosotros bajamos la presión, no llega más sangre y la zona de penumbra de la que hemos hablado en la clase se muere. ¿Okay? Entonces, tienen que prometer que no van a bajar la presión arterial a niveles normales, nunca jamás en el ABC isquémico. ¿Okay? Nunca jamás en el ABC isquémico se debe bajar la presión más de 15 a 25% en las primeras 24 horas. ¿Okay? Entonces, si ustedes en el futuro ven uno de ustedes colegas o ven profesores que bajan la presión así estrepitosamente en el ABC isquémico, le piden su teléfono y me llaman porque yo me llamo al colega y le paso los slides. ¿Okay? No hagan eso nunca jamás. Terminan de matar la zona de penumbra y lo que era una isquemia probablemente reversible se va a volver un infarto cerebral, un paciente secuelado el resto de la vida. ¿Okay? Otra cosa de la que hemos hablado es la glicemia capilar. Ustedes me han hecho recuerdos de todo el ciclo de Krebs, el ciclo de la citasa láctica, ¿no es cierto? Entonces ahí hemos dicho que el sustrato para la base para hacer ácido láctico es la glucosa. La acidosis láctica local mata las neuronas. Entonces, si le damos más glucosa, provocamos más acidosis láctica, matamos más neuronas. Lo ideal es mantener una glicemia capilar más o menos entre 140 a 180. ¿Okay? Okay. ¿Qué pasa cuando más o menos al segundo al tercer día el ABC isquémico, a la parte muerta del cerebro y alrededor, puede hincharse mucho, se hincha mucho y nosotros necesitamos tratar esa hipertensión intracraneal? Entonces, para eso vamos a usar dos soluciones. La solución de cloruro de sodio al 3%, que se llama hipertónica, y el manitol. ¿Okay? El manitol viene al 20%. ¿Qué significa 20%? Si yo pongo X medicamento, vamos a hacer del manitol. ¿Qué significa manitol al 20%? Del manitol significa que hay 20 gramos de manitol en 100 ml de solución.
¿Ok? Anoto. El manitol al 20% tiene 20 gramos de manitol al 100, en 100 ml. La dosis del manitol es de 0,5 a 2 gramos por kilo de peso. ¿Ok? 0,5 a 2 gramos por kilo de peso. Vamos a hacer un ejercicio con un gramo por kilo. Es más fácil. Vamos a suponer que este paciente pesa 80 kilos. 80 por 1 gramo por kilo va a ser ¿cuánto? 80 gramos. Entonces, ¿cuánto de manitol le van a dar a ese paciente? Si usted no le van a poner a la pobre de la enfermera que está trabajando 48 horas seguidas, no le van a poner dar 80 gramos de manitol. No. Ustedes van a tener que poner en ml. ¿Okay? ¿Cuántos ml ustedes le van a dar a ese paciente que pesa 80? 4 ml. 400 ml. Van a hacer esa regla de 3 bien simple, que es 20 gramos en 100 ml. 80 gramos es lo que le quiero dar y X la cantidad de ml. Entonces voy a hacer esa regla de 3, va a salir 400 ml. El manitol se da cada 8 horas, entonces voy a dar más o menos 400 entre 3, unos 130 ml cada 8 horas. Así se da el manitol. ¿Ok? Clarísimo, ¿verdad? Ok. En esos casos de hipertensión, porque el edema del infarto es grande, se hace esto o se hace la solución salina hipertónica al 3%. ¿Okay? Se da un ml por kilo, la solución hipertónica. Si eso no resulta, vamos a tener que operar al paciente y sacarle un poco de hueso para que el cerebro se expanda hacia afuera y no se expanda hacia adentro. Hemos visto algunos de acá. Ok. Entonces, por favor, memorícense bien. No disminuir la presión arterial media más de 15 a 25% en las primeras 24 horas. ¿Cómo se saca la presión arterial media? ¿Cuál es la fórmula para sacar presión arterial media que han aprendido en fisiopatía? Más o menos dividido por. Todos los monitores ahora, los monitores de presión, etcétera, sacan, digamos, 120, 80 y entre paréntesis la presión arterial media. ¿Okay? O sea, ya pueden ver en el monitor esa presión arterial media. Pero digamos que no tienen monitor, ¿cuál es la fórmula? Se le engañen y vean su celular. Presión arterial sistólica más el doble de la diastólica sobre 3. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces no disminuyan la presión arterial media más de 15 a 25%. Por aquella cuestión que aquella zona de penumbra que hemos dicho que es viable, van a terminar de matarla si baja mucho la presión. ¿Ok? Entonces, esta es la parte más importante del tratamiento. El tratamiento del ABC, del AB isquémico, en el que estamos hablando que un trombo está tapando la arteria, el tratamiento realmente único, eficaz, etcétera, es la trombolisis. ¿Okay? ¿Qué significa la trombolisis? Darle al paciente un medicamento que deshaga el trombo, y que la circulación se vuelva a lo normal. ¿Okay? Y también tenemos la trombectomía, que después vamos a ver. ¿Okay? Cada vez más los criterios de trombolisis se han modificado a ser más condescendientes, digamos. Trombolisis se hace en el ABC isquémico y en el infarto de miocardio. Cuando aparecieron estos medicamentos, más de 20 años atrás, cuando yo estaba en la facultad, como ustedes estudiando todos los días así, era muy prohibitivo usar el medicamento
pueden provocar sangrado. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio, eso se hacía en terapia intensiva, se lo metía al paciente que estaba infartando a terapia, se monitorizaba de todo lado y se hacía el trombolítico en terapia intensiva. Hoy en día lo que se quiere en relación al infarto del miocardio es tener un aparato de electrocardiograma dentro de la ambulancia, hacerle al paciente que está con dolor torácico el electro, se ve infarto con supra y si posible ya darle el trombolítico en la ambulancia. O sea, para que vean cómo ha evolucionado en relación al infarto de miocardio el uso del trombolítico. Ahora es más condescendiente, se usa más así, mano suelta, digamos. Aquí en Cobija ya se han hecho varios casos y en Brasil hemos hecho ya algunos casos de trombolisis de corazón, varios casos. Pero en el caso del ABC isquémico no hemos todavía conseguido hacer tantos casos por esto, por el tiempo de evolución. En el ABC isquémico no se puede trombolizar al paciente cuando pasa de 4 horas y media de comenzado el síntoma. Entonces, primera dificultad que tenemos es saber en qué hora ha comenzado el síntoma. Muchos de los pacientes son encontrados en la mañana y no sabemos si es 3 de la mañana, 4 de la mañana, 8 de la mañana, etc. Y a veces el mismo paciente está con una disfasia y no consigue decirnos exactamente cuándo han comenzado los síntomas. Pero eso no ha evolucionado a nuestro favor en relación al ABC isquémico. En el infarto de miocardio son horas, 12 horas, 16 horas puede hacerse trombolismo, pero en el cerebro no. ¿Okay? 4 horas y media de comenzado el síntoma. El paciente tiene que ser menor de 80 años y mayor de 18, tiene que tener una puntuación en la escala que se llama escala de ranking previa al ABC. En los libros ictus, por si acaso, significa el episodio del ABC. ¿Okay? Menor o igual a 2, latente craneal normal o con signos de infarto cerebral que no esté extenso. O sea, prácticamente para que nosotros le hagamos la trombolisis, prácticamente la tomografía tiene que estar normal. Si en la tomografía nosotros vemos una hipodensidad ya negro, significa que ya hay necrosis del tejido cerebral. Si le damos el trombolítico, esa necrosis va a sangrar y el paciente va a ir a óbito por hemorragia cerebral. ¿Okay? Y hablando de eso, el ABC isquémico, el infarto cerebral, muy frecuentemente, cuando se hace la tomografía con pocas horas, no se ve nada, ni los signos tempranos a veces se ven. ¿Okay? Por eso quiero recomendarles, si yo tengo un paciente que tiene una hemiparesia izquierda, tiene un soplo en el corazón, y estoy convicto de que ese paciente ha hecho un ABC y la tomografía es normal, no lo voy a liberar, lo voy a internar, le voy a hacer tratamiento, no le voy a bajar la presión, etc. Y se repite la tomografía después de 24 horas y se ve ya la imagen del ABC. ¿Okay? Esta es la escala de ranking que valora sobre todo la incapacidad del paciente antes del ABC. ¿Okay? No necesitan memorizarse estas escalas, porque ahora sí, con el grandísimo uso de los celulares, ustedes pueden acceder a esta información rápida, pero por lo menos tienen que saber que hay una escala de ranking para poder buscar lo que quieren saber, ¿no es cierto? Ok. Entonces, cuando tengamos un paciente que viene con clínica de ABC, le hacemos la tomografía y no encontramos nada, o encontramos una pequeña hipodensidad, con un tiempo de evolución menos de 4.5, lo vamos a someter a una escala internacional, stroke, también es en inglés ABC, para que tengamos un puntaje y veamos si lo vamos a someter o no al paciente a trombolisis. Esta escala del NHISS es nada más que un examen neurológico completo.
solo que con puntuación. ¿Ok? Nivel de conciencia alerta 0, no alerta 1, no alerta 2, respuestas reflejas, en qué mes estamos. Ustedes vean que esto es prácticamente lo que nosotros hacemos en nuestro examen neurológico. Ya saben las 9 partes, ¿no es cierto? Es la primera pregunta del tercer examen parcial. Entonces, ¿cuáles son las partes del examen neurológico? Parece que ustedes están el 24 de diciembre queriendo salir de clase, nada más. Estoy queriendo llorar de tristeza porque ayer, déjenme contarles para ayer les he dado a los muchachos, compañeros de 5º año, una clase de otorrino. ¿Ok? Pregúntenle a sus compañeros. De tanto repetir como les hago repetir a ustedes esa pequeña cosa que les va a ayudar a todas estas partes, los muchachos de ayer, los compañeros de ustedes de 5º año de ayer, todos han repetido el examen neurológico a voz en cuello, fuerte, lindo. Casi lloro de la emoción. Les he dado 2 puntos en el próximo examen. ¿A ustedes no? Parece que están deprimidos ustedes. Ok. Entonces vean esta escala. Esta escala, entonces, ustedes vean, es más o menos un examen neurológico completo. Simplificado, ¿por qué? Porque no tenemos tiempo. Tenemos 4 horas y media y es difícil que el paciente llegue con media hora al hospital. Generalmente ya llega con un poco más y generalmente llega después del plazo. Entonces es un examen neurológico que también no precisa memorizarse la escala. Nadie les va a preguntar, por lo menos yo no les voy a preguntar en su examen, a ver qué dice el punto 3 en su inciso C. No, esto ustedes tienen acceso, esto en realidad debería estar ya impreso en los servicios de emergencia para ustedes agilizar el formulario. ¿Ok? Entonces vean ustedes que es apenas un examen neurológico bastante dirigido y completo. Un máximo de 42 puntos. Yo no sé si realmente un médico general, tal vez un médico general no, pero tal vez un médico de emergencias, lógicamente un neuro, tiene que estar preparado y a dominar esta parte para ver si lo va a trombolizar o no lo va a trombolizar al paciente. ¿Ok? Tal vez ustedes se encuentren en el YouTube, busquen algún video de algún paciente que haya sido trombolizado por ABC. Es impresionante. El paciente está hemipléjico, se le hace la trombolisis y él empieza a mover lo que estaba paralizado. O sea, es brutal, pero la respuesta es brutal. Qué magnífico. Entonces, como les decía, así en neuro, en relación al tiempo, no hemos podido evolucionar para poder trombolizar con más horas de producido el evento. Pero estos criterios de inclusión eran 2 hojas antes. Eran 2 horas que había que tiquear uno por uno y si uno no daba correcto ya no se trombolizaba más. Ahora es prácticamente esto. ¿Ok? Un ABC isquémico con menos de 4.5 horas, 4 horas y media. Si el tiempo de evolución es desconocida, pero el paciente fue visto asintomático dentro de esas 4 o 5 horas, se puede hacer la trombolisis. O sea, el paciente está con disfasia. No me dice a qué hora se ha caído, está listo, está mal. Pero si la hija me dice que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, habló con ella y estaba normal, puedo acreditar en el familiar y hacerle la trombolisis. A eso se refiere. El déficit neurológico tiene que ser mayor o igual a 3. O sea, tiene que haber comprobación de déficit neurológico. Si no hay esa comprobación,
no lo pueden trombolizar a un, digamos así, a un paciente sano, a un paciente que tuvo una amaurosis fugax y es un trastorno isquémico transitorio. Lo someten a un riesgo innecesario que puede hacerlo sangrar. La tomografía, lógicamente, sin evidencia de sangrado. La peor complicación de la trombolisis es el sangrado. ¿Okay? Es la transformación hemorrágica del evento isquémico. ¿Okay? El paciente no tiene que tener ningún antecedente de sangrado. Entonces, aparte de esto, ustedes le van a preguntar al paciente algunas otras cosas, como si tuvo sangrado digestivo en las últimas, si tuvo sangrado digestivo las últimas semanas. Ahorita vamos a ver los otros criterios, si tuvo un accidente, si tuvo una punción por alguna otra cosa, etc. ¿Ya? Aceptación del paciente o los familiares de los riesgos y beneficios potenciales del tratamiento. El consentimiento para hacer trombolisis tiene que ser firmado. Recuerden lo que hemos dicho, generalmente el ABC isquémico es menos dramático. El paciente llega más consciente al servicio de emergencia, llega más despierto. El hemorrágico llega durmiendo, roncando, etc. El isquémico, muchos de los pacientes van a estar conscientes para poder firmar. Si no puede, la autorización tiene que ser firmada por los familiares. Nunca jamás en realidad hagan ningún procedimiento si no está autorizado. ¿Okay? ¿Han sabido de ese pediatra que se suicidó en Minas, no sé por dónde? Pero un pediatra ha hecho una punción central en un niño, el niño me parece que ha hecho un neumotórax hipertensivo y se ha muerto. La familia, la prensa, etcétera, etcétera, y de encima no perturba tanto al pobre hombre que se ha suicidado. ¿Okay? Entonces, por su bien, no hagan ningún procedimiento invasivo sin consentimiento informado de la familia. Trombolisis jamás en su vida hagan sin una cosa firmada. Porque si eso se transforma en hemorragia, el paciente probablemente va a fallecer y ustedes van a tener un dolor de cabeza. Pero eso no solo hace un neurólogo. No. Sí. Porque imagínense, la pregunta es si solamente un neurólogo podría hacerlo, o un médico de emergencia. Ahora, imagínense que están en un lugar donde no hay ni médico de emergencia ni neuro, y tienen el medicamento para hacerlo, tienen el medicamento. Y un paciente de 40 años, con toda su vida productiva por adelante, le llega con una vez isquémica a las 2 horas. ¿Le hacen o no le hacen? Tienen que hacerlo. Porque si no lo hacen, están siendo negligentes de dejarlo secuelado por los otros 40 años que él va a vivir encima de una cama. ¿Ok? Entonces, la idea de la trombolisis corazón y cerebro es que todo el mundo esté suficientemente informado para hacerlo. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios de exclusión? ¿A quién no le vamos a hacer trombolisis? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque el riesgo de sangrado es elevadísimo. Menores de 18 años. Esto es un consenso internacional de los neuros. Hora de inicio de síntomas indeterminada. O sea, lo ven a las 8 de la mañana al paciente encima de la cama con el déficit neurológico, pero no saben si ha sido noche anterior, medianoche, 3 de la mañana, no saben. Hora de inicio de síntomas mayor a 4.5 horas. Si la presión sistólica está mayor o igual a 185 y la mayor igual a 110, no se puede hacer trombolisis, porque probablemente va a sangrar. ¿Ok? Entonces, este es un criterio de exclusión. Entonces, ustedes también ya han hecho farmacia, ¿no es cierto? Ustedes ya saben usar nitroglicerina en bomba de infusión. Entonces, ustedes van a disminuir esa presión, vamos a suponer que está a 250 por 160, van a disminuirla a menos de 185 por 110 para poder hacer la trombolisis. ¿Ok? Ok. Si no consiguen disminuir a estos valores, no se hace. Si requiere de tratamiento antihipertensivo agresivo
2 ampollas de la betalol, no más, para descender la presión a ese mismo valor que hemos dicho. Si la tomografía es muy evidente, o sea, el infarto está grande, está negro, significa que ya hay necrosis. Y en esa necrosis está necrosado el cerebro, y dentro de esa necrosis están necrosados los vasos también. Entonces, si le meten trombolítico un vaso necrosado, él va a sangrar. ¿Ok? Evidencia de sangrado activo severo o de trauma agudo severo en el examen. Entonces, si ven cualquier sangramiento en cualquier parte, cerebro, digestivo, pulmonar, etc., no le pueden hacer porque va a terminar de desangrar. ¿Ok? Antecedente de hemorragia intracraneana, contraindica también. Síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoide. ¿Okay? La hemorragia subaracnoide es una hemorragia que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, por así decirlo. Es una hemorragia que está entre el cerebro y el aracnoides. Cuando ese sangrado es pequeño, a veces no se ve en la tomografía. ¿Okay? Eso vamos a ver la próxima clase. A veces no se ve en la tomografía, pero ese paciente va a tener, ¿qué cosa? Cefalea súbita intensa, rigidez de nuca. Entonces, si yo veo una tomografía que no tiene nada, pero estoy convicto que es una hemorragia subaracnoidea porque ha tenido el peor dolor de cabeza de su vida y tiene rigidez de nuca, no se hace. Sospecha de hemorragia subaracnoidea, contraindica. ¿Okay? Si él ha tenido un ABC, un infarto cerebral o un trauma de cráneo en los últimos 3 meses pasados, tampoco se contraindica, porque en esos 3 meses anteriores probablemente los vasos del trauma o del anterior ABC están frágiles, le hacen el trombolítico, va a sangrar. Antecedente personal de neoplasia digestiva activa. Ustedes saben que los tumores en vía digestiva, estómago sobre todo, sangran mucho. Si tiene un ABC y les cuenta que está haciendo tratamiento para cáncer de estómago, no le hagan, ¿no? Ok. Punción arterial en sitio no compresible en los últimos 7 días. Por ejemplo, si él se ha enfermado, si le ha dado un infarto cardíaco una semana antes, o ha tenido sospechas de un infarto cardíaco antes, ha llegado a pronto socorro y le han hecho una punción arterial en el puño, si ustedes le hacen la trombolisis van a poder comprimir, si sangra, ¿no es cierto? El puño es accesible, ¿correcto? Si sangra van a poder comprimir. Pero ¿qué pasa si tiene una punción femoral, por ejemplo? Difícil de comprimir. Difícil de comprimir. Él va a sangrar y ustedes no van a poder controlar el sangrado. ¿Qué pasa si ese paciente estaba una semana antes internado y le han hecho un acceso subclavio, por ejemplo, un acceso central? ¿Cómo van a comprimir la subclavia? No hay cómo, entonces eso contraindica. ¿Okay? Sangrado digestivo urinario. Si él está con tratamiento anticoagulante, que se hace con warfarina, como ustedes saben, y tiene un INR de más de 1.5, 1.7, está contraindicado porque ese paciente va a sangrar. No confundir. Ok. Entonces, si hay alguna enfermedad de trastorno de la coagulación, que es un paciente que sangra, no le van a hacer trombolis para que termine de sangrar, ¿correcto? ¿Okay? Y es importante que pregunten eso, porque a veces se llevan sorpresas. Hace más o menos unas 4 semanas hemos operado, creo que es hermano de un compañero de ustedes, un muchacho que tenía un trauma de cráneo y tenía un hematoma epidural. Cuando hemos abierto, se abre rápido, ¿no? Porque hay que sacar el coágulo rápido. Hemos abierto todo, le hemos quitado el hueso, etc. Le chupamos el hematoma. El muchacho sangraba de todas partes. Sangraba de la piel, sangraba el celular subcutáneo, sangraba el hueso, sangraba todo. Ha sido difícil para nosotros controlar ese sangrado.
claro que era una cirugía de emergencia, digamos, ¿no? Era una cirugía de emergencia. Cuando hemos salido de la cirugía, hablamos con la familia, le decimos, va a salir todo bien, pero se sangraba todo, digamos. Y ahí la familia nos cuenta que tenía, por ejemplo, sangrado de encías frecuente, tenía epistaxis frecuente, cualquier herida le sangraba mucho. Entonces, probablemente ese paciente tiene un trastorno, una coagulopatía que podría habernos hecho un desastre dentro de la cirugía. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos van a preguntar? ¿Se han recibido heparinas de bajo peso molecular? ¿Saben cuál es la heparina de bajo peso molecular? ¿Ah? Enoxaparina. Perfecto. Más 5 puntos. Ok. Por eso también, así, hay algunos colegas que se emocionan que cuando llegue el ABC, tú enoxaparina para que no haga más ABC, digamos. Y a veces está matando la posibilidad de que le hagamos trombolisis. ¿Okay? Tratamiento actual con nuevos anticoagulantes orales, rivaroxaban, dabigatran, apivaxan, etc. Si no lo ha tomado en las últimas 48 horas, se puede hacer. ¿Okay? Enfermedad grave terminal o con alto riesgo de sangrado, ¿no? Si es, por ejemplo, un paciente que tiene cirrosis, que ya vamos a suponer está con cirrosis terminal y ya sabemos que además puede sangrar, no vamos a trombolizar, no vamos a terminar de arruinar la vida. Enfermedad renal severa en diálisis y el AVC isquémico causado por endocarditis infecciosa o disección de aorta, porque eso va a sangrar peor. ¿Okay? Si tuviera una neoplasia intracraneana, o sea, un tumor intracerebral, con seguridad va a sangrar. ¿Okay? ¿Cuáles son los criterios de exclusión relativos? O sea, que podemos medir riesgo-beneficio. A ese paciente de 40 años le hago, no le hago, o de 30 años le hago. Imagínense lo que es salvarle la vida productiva a un paciente de 30 años. ¿Okay? Embarazo, parto en los últimos 14 días, infarto agudo de miocardio extenso de cara anterior con elevación de ST en los últimos 3 meses previos, que probablemente haya recibido ya trombolisis, glicemia de menos de 50, cirugía mayor en los últimos 14 días, una cirugía de extirpación de estómago, por ejemplo, una cirugía de páncreas, una cosa así. Punción lumbar en los últimos 7 días, tienen que pensarlo porque la punción lumbar ustedes no van a poder comprimirla si sangra hacia el líquido. Imagínense que haga un coágulo a nivel de la médula, va a recuperar el ABC y lo van a dejar parapléjico, no tiene mucho sentido. ¿Okay? Si tiene una dependencia funcional importante, el antecedente de demencia severa, neoplasias como meningioma que son extraaxiales, o sea, fuera del cerebro, si tiene el antecedente de aneurisma cerebral no roto, ¿okay? O no tratado más bien, y el diagnóstico de retinopatía oftálmica hemorrágica, por ejemplo, porque puede sangrar. Entonces, vean ustedes, se completa con N en la escala de stroke de más de 25, edad mayor o igual a 80 años, diabetes, ABC previo. Pacientes que reciben anticoagulantes aunque tengan INR menor que 1.7, 1.5. Entonces, después cuando ustedes estén trabajando en emergencias, como les digo, no necesitan memorizarse esto ahora, no necesitan, pero necesitan tener acceso en el servicio de emergencias para que ustedes puedan hacer de forma rápida, porque solo tenemos 4 horas y media para clase, ¿no? Entonces, si van a ir a buscar su celular y no saben lo que van a buscar y se tardan 1 hora en el celular, ya pierden el tiempo hábil. ¿Ok? Doctor, usted tenía hablado que pacientes mayores de 80, menores de 18 no podía, pero ahí Sí. Esta es una... Exacto. Pero esta es una exclusión relativa, digamos, ¿no? Pero para 18 no puede. No, pero para no 80 puede. Puede ser. Sí. ¿Okay? Y en caso de... O sea, pero estás hablando de 80, por ejemplo. Si es un paciente de 80 años que está
demenciado, no anda, etc., entonces no lo voy a hacer. Ahora, si es un paciente de 80 años, activo, lúcido, que anda, camina, hace cosas, vale la pena. A eso más o menos se refiere que la edad puede ser un criterio de exclusión relativo. ¿Qué? Ese paciente de 80, por ejemplo, es hipertenso y hace uso de aspirina. Sí, la aspirina, exacto, la aspirina es bien controversa para hacer trombolisis, pero no contraindica. Lo que contraindica son las heparinas de bajo peso molecular y los anticoagulantes orales. ¿Ok? Ok. En las ciudades un poquito más avanzadas, digamos, más avanzadas, por ejemplo, en las ciudades avanzadas, hay hospitales con mayor estructura, ¿no es cierto? Entonces, en todos esos hospitales se crea un equipo. Se crea un equipo que se llama el equipo de AB, el equipo ABC. ¿Okay? Entonces se crea un código que se llama ABC. Entonces el paciente llega a emergencias con menos de 4 horas y media del defecto neurológico, se hace la tomografía, se descarta sangrado y se acciona el código ABC. El código ABC, entonces, el que esté en el laboratorio con código ABC va a dejar de hacer todo lo que está haciendo y va a hacer ese laboratorio del protocolo. El neuro que estaba haciendo cualquier cosa va a dejar de hacer todo y va a ir a verlo al paciente. El intensivista va a dejar de hacer todo lo que está haciendo y va a ir a verlo al paciente. Entonces, ese código ABC es la respuesta organizada de un equipo. ¿Para qué? Para salvar a esas personas productivas en la vida adulta, para salvarlos del ABC. ¿Okay? Existen redes, por ejemplo, en el sur del Brasil, que tienen inclusive helicópteros de la red ABC. O sea, si yo estoy en un puesto de salud alejado del hospital, por ejemplo, no estoy a ciudades grandísimas, digamos, donde voy a tardar 1 hora en llegar hasta el hospital por el tráfico, etcétera, etcétera, y soy un médico recién formado que he pasado clases con el doctor Marcelo Saavedra y sé que esto es un ABC isquémico, llaman al SAMU y viene el helicóptero, lo recoge en 5 minutos en el hospital. ¿Ok? No podemos nosotros usar la excusa de que no tenemos los medios y por eso no hacemos, digamos. En algún momento vamos a tener que hacer y poder hacer. ¿Ok? Ok. Otros tratamientos. Uno es el tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular se usa sobre todo en las obstrucciones arteriales grandes, porque no se puede llegar, digamos, a una arteria pequeña, ¿no es cierto? Entonces se hace una punción femoral, axilar, generalmente femoral, se llega donde está la obstrucción. Digamos que aquí había un coágulo. Se puede intentar retirar el coágulo o se intenta poner un stent. El stent es como una red, digamos. Ustedes van a meter la red al coágulo y esa red se va a abrir. Entonces el flujo va a volver. Esto se hace, por ejemplo, en una ABC de carótida que esté de carótida interna que esté en M1, por ejemplo, en el trayecto intracraneal. ¿Okay? Entonces se puede restablecer el flujo sanguíneo a través de una vía endovascular, sea por trombectomía, o sea, retirar el trombo, o colocar alguna cosa que abra espacio, los famosos stents. ¿Okay? Son los mismos stents que se usan para corazón. ¿Okay? Para evitar mayores complicaciones y la muerte del paciente una vez que se ha instalado el ABC, como en este caso, miren, este ABC sería de qué, todo negro aquí, carótida, ¿no es cierto? Entonces es un ABC inmenso que se va a hinchar. Entonces, si ustedes ven que esto se va a hinchar, esto es hueso, ¿no es cierto? ¿El cerebro va a poder desplazar el hueso? No, ¿no es cierto? Entonces el cerebro se ve de este lado y va a terminar matando los dos hemisferios. Entonces, en esos casos, ustedes pueden hacer una hemicraniectomía descompresiva. O sea, sacarle todo el hueso
para que el cerebro se hinche hacia afuera y no incomode el otro lado del cerebro. Es más o menos así. Este es el aspecto del cerebro. ¿Okay? ¿Alguien ha visto un cerebro en alguna cirugía? ¿No? La morgue. Entonces vean aquí otro ejemplo, ¿no? Este es más de arteria cerebral. ¿Qué infarto se medio? Aquí la posterior está ok y la anterior está ok. Pero vean cómo esto está hinchando, que el ventrículo ya lo está mandando al otro lado. Entonces se le saca el hueso y vean ustedes cómo el cerebro ese muerto se hincha y sale a través de la craneotomía. ¿Ok? Aquí es una fase más tardía y ya está. Vean cómo el cerebro está más respirando mejor, digamos. ¿Ok? Ahora, tienen que ver la posibilidad también, si no se puede hacer la trombectomía mecánica, o sea, meterle un catéter que tenga la garra, digamos, para agarrar el coágulo y sacarlo y restablecer el flujo. Y estos son los criterios de la trombectomía. ¿Ok? Edad igual o mayor a 18 años, la ranking modificada de la 0 o 1, la discapacidad tiene que ser mínima. Tiene que ser oclusión proximal, lo que les decía, tiene que ser una oclusión de arteria carótida interna intracraneana o cerca de la arteria cerebral media, del sector M1. Ustedes ya saben el trayecto de la cerebral, ¿no es cierto? M1, M2, M3, A1, A2, A3. Correcto. Correcto. Ok. La escala tiene que ser mayor a 6 y la tomografía igual a mayor a 6. ¿Ok? La trombectomía tiene una pequeña ventaja. Tiene 1 hora y media más que la trombolisis. O sea, se puede hacer hasta 6 horas. Y en relación al paciente que ya se infartó, etcétera, vamos a hacer control de los factores de riesgo para que no se infarte de nuevo, ¿no? A esos pacientes, a todos los pacientes con ABC isquémico, pero sobre todo a los que hacen isquémico transitorio, no se olviden pedirles ecodoppler de carótidas, ¿ok? Y ecocardiograma, para ver si no existe nada en corazón o en carótida que esté despachando los hemos, ¿ok? Y por último, la rehabilitación. Les digo una cosa interesante, digamos. La mayoría de los pacientes que hacen un segundo o tercer episodio de ABC, generalmente, así no digo todos, pero muchos de ellos son porque abandonan el tratamiento. Abandonan el anticoagulante, abandonan el tratamiento de la arritmia, abandonan el tratamiento de la hipertensión, etc. ¿Okay? Fin de la primera parte de las 200 que es ABC. ¿Ok? Ok. Chao.